¿Cuál de estas opciones presenta una característica que no aparece en la descripción de Pilo? Cuando preguntaba, que aparezca. Me dan varias. Acá pregunto, ¿cuál no aparece? Les voy a decir y ustedes van a detectar cuál. Sean conscientes de qué van a hacer para descubrir. Sean conscientes. A. Tiene orejas puntiagudas. B. Su hocico es negro. C. Su cola es pequeña. D. Tiene patas cortas. Me pongo la mano, ¿quién descubre cuál es la incorrecta? Capaz le escribimos ahí. Ah, ya se sacaron, vamos a darle un tiempito acá nomás. Dos. Tengo dos equipos que ya lo sacó. ¿Cuál no aparece en la descripción de tono? Su cola es pequeña, tiene patas cortas. ¿Ya descubrieron? Bien. Vamos por el primer equipo que fue a hacer, enseguida lo sacó. Tiene lectura natural. El único chico. La Se puede decir. Su cola es pequeña. Esa es la que no está en el texto. ¿Todos hicieron la misma? ¿Qué tuvieron que hacer para ver cuál no era? Leer. Le- Reengordó. ¿Qué es lo que tienes tú? Ah, tienes memoria. Tenés una memoria. Bien, ¿para qué sirve volver a hacer esta pregunta de esta manera? Vamos a poner nosotros como directores. Para mi nueva evaluación, yo bajo esto me voy con esto al aula. Y solo se lo hago a los años. Para después trabajar con el maestro. ¿Para qué me sirve volver a hacer una propuesta así? Con alguien. ¿Para qué serviría? Vuelvo de nuevo al texto. ¿Qué le enseño de retorno al aula ahora que volviendo al texto? ¿Qué le puedo enseñar en ese momento? ¿Qué les puedo dar así? Localizarme. Bien. Cuando vamos a la metacognición sabemos que localizamos. ¿Qué otra cosa? No. Es la misma complejidad. Lo único que cambia es capaz que bueno, pero ellos no saben que había que marcar varias. Capaz si quedó lista, vuelve a suceder lo mismo. Mueve el pensamiento bastante. Ahora, el niño se verifica en el texto, se tiene que desechar la que no está. ¿No? Eso hay un proceso mental diferente. Cambia la lógica de marcar todas, que es la que dice la compañera hoy, que podría ser un obstáculo. Bueno, voy con este otro porque si el obstáculo es ese, vamos a ver si es ese y que no se ha dado nada. Y tiene que estimula también el pensamiento cuidadoso, porque tengo que estar relacionando, bueno, este sí, no marco. Este sí está acá, sí. Porque todas las otras son válidas, porque ver la que no es mucho menos complejo que esto. Y reutilizo el mismo segmento de nuevo. Voy con lo de Mónica porque planteaba otras propuestas posibles, muy rápido. ¿Cómo puedo trabajar con el mismo texto y puedo secuenciar y ver otras pautas de entrada? No solamente de la lectura, de la escritura o de la gramática, pero en servicio de la lectura para comprender. Por ejemplo, trabajo emparejar, relacionar, que son procesos que aprende a hacer el niño. Vamos a suponer, me fui el perro para hacer allí con el compañero. O con los niños ver qué otros sinónimos textuales pueden aparecer que hagan relacionados. Reescribir el párrafo con sinónimos, así aparece con sus orejas puntiagudas, bueno, con sus orejas afiladas, o de qué otra manera podría escribir orejas puntiagudas. ¿Estoy trabajando escritura? Sí, pero estoy en el servicio de la comprensión que los estaba trabajando anteriormente. Promover un rincón de sinónimos, así aparece fiel, menuda, dadivosa, ¿no? Creo que en algún momento en las preguntas aparece desde la referencia, se activa, bueno, ¿a qué se refiere con eso? A trabajar la familia de palabras. Son algunas puertas de entrada, pero este trabajo lo tenemos que hacer junto y acompañando al docente. Ese es el libro que comento, está agotado, pero está en PDF, ¿no? Así nos plantea, ¿no? Que hay que enseñar a pensar estratégicamente. No solamente tener el conocimiento, nosotros como profesionales, tener el conocimiento de qué es una lectura literal, qué es una referencia, y plantearlos como preguntas, sino enseñarles a hacer, enseñarles a una lectura natural. Reflexionar sobre lo que piensan mientras leen, eso de modelizar, de ser modelizar con guía, modelizar en grupo, y por último, el número de cada uno. Hacer visible el pensamiento,
Las habilidades, Calero dice que se entrenan hasta con entrenamiento, dotar de herramientas mentales para aprender a comprender. El plan de instrucciones aparece en la página 113 a 114, es bien concreto, yo no lo esperé, pero ustedes lo pueden. Aparecen unas planillas donde dice cómo ir trabajando. Por allí se puso un grupo dibujando el personaje y es uno, no sé si lo tuvieron en cuenta Calero, pero es una de las estrategias que presenta es la visualización. Visualizo ese personaje, como por ejemplo mediante un dibujo. Lo imagino. ¿Ah? Imagino, visualizo. Cuando yo voy a visualizar, que es una manera de trabajar con primero y segundo, por ejemplo, visualizo y digo, barracas puntiagudas, a ver cómo lo dibujo, esas barracas puntiagudas, se tiene en cuenta la descripción del texto. Es una manera de evaluar también. La mesa, los platos y el pan, los cubiertos y el vino sobre la mesa. Ella puso la comida y un platito para el gato viejo sobre la mesa. Él puso, Mientras yo tomo mate o tomo un traguito de ar, también me molesta. Y analizar las prácticas, referido a ese tendido de la mesa, requiere de una propuesta de trabajo, que esto es lo que comenzamos, de un tiempo compartido, que fue esta sala, de un trabajo de enseñanza, que fue la propuesta que hasta aquí nos de SEA, y de un dedicarse a poner la mesa. ¿De qué manera ponemos la mesa? Desde la práctica reflexiva. Pasando, ahí está. Estos tres libros que están allí son más o menos de donde tomamos los insumos para ello. El de control arbitral de Pablo Ravela, el de práctica reflexiva de Capelletti, Anakovich, y el de prácticas de enseñanza de Jorge Sperman. Y el capítulo 6 es el de Ravena, el de control arbitral. Y ahí está. Y el anclaje institucional tiene que ver con este proceso, este ciclo reflexivo que lo plantea John, donde tenemos, en primer lugar, seleccionar una actividad sobre lo que se va a reflexionar. Vimos los datos, de esos datos generales, ustedes no los vieron, pero son los que ustedes detectaron en la diapositiva, que estaban los porcentajes, qué pasaba con los colores rojos, los amarillos, los verdes. Se tomó el 5, el 6, el 7, la pregunta 7 y la pregunta 8 de los diferentes grados, porque justamente, en particular, en esta escuela, dieron bajo en en ese análisis transversal. Lo que encontramos también es que en las escuelas que ustedes pudieron entrar, también daban bajo, sí que es un problema que tenemos en el país. Eh, Después de detectar esta selección, de ver la selección de esta propuesta, la que vimos, indagamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el docente? Pensar también cuáles son los obstáculos que aparecen para el estudiante en esa propuesta, que es lo que tenemos equipos. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las dificultades que presenta el niño? ¿Qué pensamos allí también en esos documentos que tenemos? ¿Cuáles son las prácticas que vemos que tenemos en las aulas sobre lectura? Cuando vamos haciendo este estudio, nos vamos a la reconstrucción de la acción y la determinación de esos obstáculos. Todos esos obstáculos que aparecían de nuevo, lo del texto, lo de la primera vez que nos enfrentamos a él, todo lo que aparece hoy es hacer un estado con los maestros. Y ver de esos obstáculos cuáles nosotros podemos predecir para una nueva propuesta de SEA o una nueva propuesta de lectora. De esos obstáculos que tenemos, ¿cuáles podemos sacar? Que significa que si yo lo aplico, eso no va a suceder. Si decimos, hay problemas porque no trabajamos en la múltiple opción, bueno, pongamos propuestas en la semana o no venga con la múltiple opción. Y deja de ser un obstáculo. Para continuar con esto, vamos a la tercera fase, que es la reflexión autorregulada en acción. Acá el docente necesita ayuda del director para poder reflexionar sobre el conocimiento, la acción que realiza en el aula, la reflexión la reflexión de la acción en acción. Por eso vamos a la diapositiva, decirle que nos ayude un poquito en la no, antes, en la 3. Ah, está. Van a quedar estas diapositivas con esas preguntas claves que nos ayudan a nosotros para trabajar con los maestros en cada una de las fases, en base a la evaluación sea lectura con esta propuesta.
Pero después podemos pensar otras preguntas con matemática, con lo que quisiéramos ver en nuestra es un dispositivo de reflexión sobre la práctica con el docente que nos sirve para cualquier espacio. El conocimiento de la acción, ¿qué prácticas hace el docente naturalmente y que podría estar incidiendo en esos resultados? Lo que pensamos hoy como directores, también lo piensa el docente. Hacerlo pensar el docente. La reflexión en la acción, ¿qué ajustes, qué decisiones tomo a partir de esto que yo veo, pasa un problema? ¿Qué decisiones tomo? ¿Qué hago con las propuestas? Lo decía Mónica ahora, bueno, todas aquellas acciones que tomo con los procesos cognitivos, con estas herramientas de trabajo, qué entradas, qué puertas de entrada de hacer desde la lectura a partir de esto que veo con este texto. Y lo pongo en práctica. Y la reflexión sobre la reflexión en la acción que aprendí con esta forma de enseñar. Bueno, estuvimos analizando las charlas con los docentes, todo esto que hacemos hoy. Llevamos al aula la propuesta renovada. Bueno, ¿qué aprendimos con esto? ¿Qué pasa con lo nuevo? ¿Qué resultados nos vuelven a dar? Y pasamos a la fase 4. Después que cada docente lo logra, pasamos a una fase 4 donde es colaborativa. Y allí podemos reflexionar en alguna sala, todos los maestros. Hoy en un momento lo dije, tercero, cuarto, quinto, sexto, y una de las compañeras acá hablaba de las otras clases, era muy válido. Por eso vamos construyendo juntos. En la sala de mi escuela yo dejaba una propuesta y me quedaba de tercero, sexto. Me voy con otra. Cuando nos fuimos a dar las clases de primer tramo y segundo tramo, para ver qué pasó en el aula cuando aplicamos a esas otras propuestas con el mismo texto, qué pasó en el aula con tercero, con cuarto, con quinto y con sexto, con los maestros en primer segundo tramo presentes, porque son los que tienen dan los insumos para tercero. Bueno, ¿qué sucedió? Lo ponimos sobre el tapete, ponemos esto sobre la mesa para poder analizarlo. Detectamos regularidades, ¿no? ¿Qué experiencias se repiten? Porque a veces puede pasar, y hoy en un momento Mónica hablaba de esas buenas experiencias que a veces quedan en el aula, entre cuatro paredes, pero también preocupan, ¿no? Esto lo dice Ana Hovech, la práctica reflexiva, en un momento menciona que lo que preocupa a veces es aquellas incompetencias docentes que quedan en el anonimato. A veces preocupa, sí, lo que está dentro del aula y no sale del aula y se está haciendo mal. Pero qué preocupante es cuando estamos haciendo las cosas mal y creemos que las estamos haciendo bien. Entonces, ahora es nuestro rol como directores de poder acompañar la supervisión para hacer visible la acción de mejora para la propuesta de lectura. Vamos a la tablita de vuelta, a R5, sí, hace. Bueno, tenemos esto colaborativo y ¿qué nos vamos? Tenemos que, bueno, pasó esto en la evaluación, lo analizamos, vimos nuevas propuestas, nos pusimos en la práctica, vemos los obstáculos que teníamos, los mejoramos, para que no se den esos obstáculos. ¿Qué resultados tenemos? Bien, a partir de estos resultados, de esta retroalimentación, decimos en mejora la propuesta, ¿qué sucede? Bueno, a partir de eso, lo ilumino con la teoría. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con bibliografía, lo tomamos como referencia a Calero, pero usted puede estar trabajando con otras como referencia. ¿Qué iluminación nos da la teoría? Sobre los datos que tenemos y cómo volvemos a replanificar. Vieron que todo ese trabajo del ciclo reflexivo lo hacemos solamente con una propuesta de lectura, que fue Literap, que sacó bajo en una institución. Que es una casualidad que las demás también. Pero analizar nuestras propias instituciones y qué es lo que está pasando. Esto es la idea de hacer una evaluación formativa. ¿Qué sucede en otras escuelas? Y buscar las mejoras para los aprendizajes. Pensamos, Shirley, quedan todas las fases con preguntas posibles. Y acá tenemos que esto está estrechamente relacionado con nuestra secuencia de supervisión, desde la previsita, la receta indirecta, la receta al aula, la entrevista con el docente y el informe. Pero tiene una cadena secuenciada, porque yo tengo que mirar con el director también qué es lo que está sucediendo en el aula sobre referido a la lectura. Hoy hablaban de nuestra comunicación, de nuestra frecuencia, de nuestra estandarización, de la secuencia del lector que estaba, o sea, todos esos puntos, de verlos antes del aula. Cuando yo voy al aula, voy específicamente a ver qué sucede, porque todo eso lo vi antes. Ya tengo los síntomas de los cuadernos, de osclesia, o trabajo allí, de preparación de lengua, ¿verdad? Que hace específicamente acompañar en esos que hablamos hoy, que son los procesos cognitivos, los procesos de pensamiento que se están dando en el aula. Y la modernización del docente. En la visita al aula yo pongo la modernización del director porque a veces el maestro necesita mirar cómo puedo hacerlo. Entonces a veces como directores podemos ingresar al aula, modernizar esa propuesta,
La lectura donde el docente es el modelo de cómo se enseña a comprender, o cómo se aprende a comprender en el caso del niño, y el docente tiene un modelo en el que podemos replicar. Y después la elaboración de un informe, yo lo manejo a protocolo SER, es el que me queda práctico, que hacemos usando para empezar a hacer y que para realizar. Quiero una entrevista, porque pronto no nos dan. Acá hay una entrevista grabada en la escuela 14, en la escuela Aprender, que nos están en el hermano 22, y allí se hizo una entrevista a un docente. Después de todo este ciclo reflexivo, se hace una entrevista con preguntas, donde acompaño a reflexionar a un docente respecto a los resultados SEA. Pero queda así una presentación que queda para ustedes, si desean, si quieren, dan una variante que pueda acompañarnos, ustedes vamos a aparecer también. Ahí va pasando. En esta entrevista que por tiempo no lo vamos a pasar, pero es bien interesante ver cómo la docente va cambiando su postura a medida que uno va interviniendo y va preguntando, porque esto no es cuestión de soy el director, yo tengo que hacerlo. Sí, esto lo funcionamos juntos y vos qué nos está pasando en nuestra escuela. La escuela que estamos ahí, hasta el director, hasta el maestro. Somos todos responsables. Con la docente empieza a la defensiva, mostrando los obstáculos que hay, los tecnológicos, los obstáculos técnicos, los disciplinarios, y de a poco, en la medida que el director va preguntando, es como ella va cambiando y termina viendo dónde está el problema. Dice, bueno, pero entonces tengo que empezar a hacer esto, tengo que seguir haciendo esto porque lo estoy haciendo bien, y si hay algo que estamos de acuerdo en nuestra sala, es que los maestros trabajan un montón. En lectura trabajan un montón. Entonces hay que ver cómo estamos haciendo ese trabajo en la práctica. Nada más que eso. Bueno, para finalizar mi parte, lo que no se analiza, se respeta. Lo que se comprende, se transforma. Analicen nuestro trabajo con los compañeros maestros. Y yo los invito, y si esto llevamos a la mesa para la demostración compartida con nuestros maestros en nuestras escuelas. Muchas gracias por la invitación y por la participación.